Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por conectarse, por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Oxígeno. Sean bienvenidos, por ahí coméntenos que ya están aquí, que ya se unieron, ayúdenos a compartir el mensaje de Dios a las demás personas. Y hoy, me toca estar de nuevo con ustedes en el mensaje del día de hoy. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de atributos, características, cualidades de Dios que también las ha depositado en nosotros. Entonces, sobre esa línea me quiero ir para el tema del día de hoy. ¿Y qué les parece si leemos? Ya agarré esta mañana leer el versículo y orar. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Salmo 18, versículo número 2. Lo leemos y oramos en sentido de este verso. Y dice este salmo: Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Y ayúdame a orar ahí. Señor Jesús, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque en tus planes y en tu promesa está nuestra roca. Está ser tú para nosotros, Señor, nuestro escondite. Está para nosotros, Señor, tu promesa de ser nuestro lugar seguro. Y gracias, Dios, y te pido que este tema nos ayude, nos rete y nos edifique en tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. Y he titulado este mensaje Mi cueva, mis reglas. ¿Y por qué le he llamado de esta manera? Y es que todos, creyentes, no creyentes, pasamos por distintas situaciones. Pasamos por momentos difíciles, pasamos por duelos, pasamos por crisis. En ocasiones es muy común la frase, no estoy en mi mejor momento o no es mi mejor momento. Pasamos también por temporadas muy extrañas o temporadas inciertas. Y al decirte que momentos duros o extraños, no solamente me puedo referir a lo mejor a problemas económicos, familiares, sino también temas emocionales. Sufrimos también ilusiones, pero también sufrimos desilusiones. ¿Y qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es querer salir de ese lugar. ¿No te ha pasado que estás en una sala donde sucede algo donde tú te sientes incómodo y lo primero que quieres hacer es salir corriendo? Bueno, creo que todos hemos experimentado ese sentimiento o esa emoción y normalmente eso es lo que hacemos, salir corriendo, refugiarnos, y podemos refugiarnos en personas, en actitudes, podemos refugiarnos en apariencias, pudiéramos también caer en hábitos destructivos. Y en ocasiones lo que menos queremos hacer es saber de la iglesia, saber de reuniones, saber de algún tema que tenga que ver con Dios. Y yo quiero que a todas estas cosas que hablamos de personas, de hábitos, de actitudes, les llamemos cuevas. Para mí, y en la Biblia también esto lo pudiéramos manejar como cuevas. Y tú y yo tenemos una cueva, pareciera como un plan B. Todo va bien, pero si pasa algo malo, yo ya sé a qué personas voy a recurrir. Yo ya sé en qué cosas encuentro cierta seguridad, quizá fuera de Dios o quizá fuera de lo que ya me atreví a hacer. Sé con qué círculo exactamente de personas puedo caer o terminar o regresar con ellos si los planes no me van bien. Y lo he visto y yo he sido esa persona que regresa a ciertos hábitos, a ciertas costumbres, a ciertas actitudes cuando algo no va bien, cuando todo se desmorona. Y lo interesante de todas estas cuevas, y por eso le he titulado también Mis reglas, es que tú decides cuánto tiempo te vas a quedar ahí. La verdad es que tú tienes la capacidad tanto de salirte corriendo de lo que pasó, de alguna situación, de un momento difícil, y refugiarte en donde tú lo quieres, lo puedes hacer, pero también tú defines cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Tú tienes la capacidad de poder decidir, de ponerle un alto, de poder poner un hasta aquí. Pero lo peor de todo eso es lo bueno, el saber que tú puedes decidir cuándo. Pero lo peor que puede pasar es el autoengaño. Y el autoengaño yo lo he definido con esta frase: no estoy listo para salir. He escuchado, y yo lo he dicho también, frases como: es que no estoy listo para ir a ese lugar. No estoy listo para poder volver a hablar con esa persona. No estoy listo para regresar a la iglesia. No estoy listo para arreglar esta situación. No voy a poder o no estoy listo para ver a esta persona o verlo cara a cara y poder platicar. No estoy listo para pedir perdón. No estoy listo para perdonar. Y eso ha pasado. Y está bien, eso es normal, es un proceso. Todos pasamos por situaciones como esas. Todos corremos a personas, todos corremos a actitudes, a ciertas cosas que nos dan de cierta forma seguridad.
Y por lo general corremos a lugares donde no hay formación de carácter, corremos con personas quizá donde no hay crecimiento, y lo peor de todo es que corremos hacia lugares, personas, conductas o hábitos que ni siquiera nos traen estabilidad. Si tú ya estabas un poco inestable, no corremos hacia donde hay estabilidad, solo corremos a lugares que nos hacen sentir, digamos, seguros. Sí, pero realmente a veces no corremos donde hay una estabilidad. Y quiero platicarte una historia que viene en la Biblia. Bueno, te voy a platicar dos, pero la primera es sobre el correcto refugio que nosotros podemos tomar. Y este ejemplo es acerca del rey David. Quizá ya tú has escuchado este verso, esta historia, que es cuando David sale corriendo porque estaba emproblemado, porque tuvo problemas con el rey Saúl, y va y se refugia en una famosa cueva de Adulam. Y déjame leerte este verso, es cortito, y está en 2 de Samuel, capítulo 22, y los primeros versos dice así: Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de 400 hombres. Y hasta ahí voy a llegar con esa historia. Y quiero platicarte qué significa Adulam, qué tiene que ver con nosotros todo este tema. Y es que Adulam significa o hace referencia a un lugar de refrigerio, a un lugar de tranquilidad, a un lugar donde nos podemos refugiar. Y es todo esto que te voy a leer a continuación. No lo busqué en un diccionario bíblico, sino en páginas históricas donde pues narran los hechos, ¿verdad? Y quiero que pongamos atención en lo que viene ahí. No lo dice la Biblia, no lo dice ningún diccionario bíblico, lo dice la historia. Y es que en Adulam fue donde se forjó el carácter de David y donde fue tratado durante 17 años antes de ser coronado rey de Israel. Se cree que este tipo de lugares forjan el carácter de un líder. Y eso no lo saqué de alguna página bíblica, no la saqué de ninguna página que tuviera que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, si lo está diciendo personas que han estudiado este tipo de hechos históricos, es porque algo tiene que ver. Y me quiero centrar en esta parte de los 17 años. Es más de la mitad de mi vida. Pero tú puedes creer esto. Yo he visto a personas que se frustran porque no han podido terminar su plan de lectura de un año de la Biblia y están frustrados y abandonan todo porque ya no lo pudieron leer 2 veces seguidas. He visto personas que abandonan la fe porque no han podido dejar de hablar de cierta manera, de dejar de pensar de cierta manera porque no se sienten aptos. Pero la verdad me doy cuenta que David pasó 17 años trabajando su carácter, trabajando sus emociones, trabajando, digamos, su vida de fe en esa cueva. Y entiendo, la semana pasada veíamos que estamos en una carrera que se llama vida, y esta carrera no es de velocidad, sino que es de resistencia. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente, es que si normalmente nuestra vida fuera de Dios tomaba tiempos, hay tiempos para todo, en Dios también hay tiempos. Y quiero hablarte de heridas. Las heridas y los problemas no se solucionan en segundos. Las heridas no se curan en segundos. Toma su tiempo. Toda herida tiene que ser cubierta. Y para esto estuve preguntándole a alguien que sabe de este tema, que estudia medicina. Y cuando yo pensé en esto, me imaginé en las heridas y una cueva y demás. Me imaginé cuando tú vas a lo mejor caminando, te tropiezas, te raspas o pasaste por algún fierro, un metal y te cortaste, donde la herida no fue tan profunda como para que te suturaran, pero sí lo suficiente para generar una herida pues amplia, digamos, de esta manera. ¿Y qué pasa después? Que tú a lo mejor le dices, ay, me dolió, te limpias, te lavas y demás, pero lo que pasa es que sale la famosa costrita o la costra. Y cuando preguntaba de esta parte, yo quería dar un montón de conceptos y bla, 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 y decir algo de la cueva, pero cuando me comentaron para qué sirve y cómo funciona todo esto de las heridas, dije, esto lo tengo que comentar de esta manera. Y lo que me comentaban de las heridas es que la herida tiene que sangrar. Si no sangra,
lo que tenga que sangrar, la herida no puede sanar. Y traduciéndolo a la enseñanza que te estoy diciendo o que te estoy explicando, es que el problema tiene que salir o tiene que ser externado. La herida tiene que ser externada, debemos dejar que fluya, que salga, para que ésta pueda sanar. Si no es externada, si no es atendida la herida, si no sale todo lo que tiene que salir, no va a sanar, aunque lo intentemos. Y esto lo veo en creyentes y no en creyentes, y es que no dejamos que las heridas fluyan. No dejamos que las heridas las conozca alguien más. Inclusive no dejamos, obviamente Dios las conoce, pero tratamos de hacer como si no pasara nada, que somos fuertes, que tenemos fe, que tenemos a Dios y que tenemos Espíritu Santo. Claro que lo tenemos, pero necesitamos sanar las heridas. Tenemos que provocar que salgan, que fluyan, sacarlas también de nosotros. Y ahora, platicándote esto de las heridas, también pasa, y si tú eres como yo, es que ya veo, supuestamente yo considero que ya está sana y a veces me da comezón o algo así la costrita, la arranco. Pero lo que pasa si tú la arrancas es que se va a volver a abrir y vas a volver a sangrar. Y pensando en esto, considero que a veces así lo hacemos. Creemos que ya estamos sanos, creemos que ya estamos estables, creemos que podemos hacer las cosas sin tener ese proceso de sanidad, sin poder ir con Dios y soltar todo lo que tenemos. Podemos tener heridas de cualquier índole, pueden ser heridas emocionales, problemas emocionales, espirituales, familiares, de liderazgo, y nos aventamos a hacer un montón de cosas sin siquiera haber sanado esa parte o poder trabajarla con Dios. Y lo que pasa, y un claro ejemplo, es cuando somos ofendidos, o más bien nos dejamos que nos ofendan, ¿verdad? Y podemos decir esta típica frase de no pasa nada, que vaya esa persona, yo también voy a ir al mismo evento, no pasa nada, pero por dentro estoy molesto por su presencia. Me molesta que hable o que participe. Y la verdad, aunque yo puedo decir de que no pasa nada, Dios ya sanó, yo estoy libre, yo lo perdono, sé que no lo he perdonado del todo, sé que no he sanado mi vida del todo, y que lo peor de todo es que no he dejado que Dios trate con mi herida, con mi problema, con mi dificultad. Y esto es semejante a cuando nos arrancamos la costra, que realmente no estaba sanada, igual sí estaba en proceso de sanidad, pero yo arranco y trato de abortar lo que Dios ya estaba haciendo, sanando mi herida, sanando mis problemas o trabajando en cualquier crisis o situación que yo esté presentando actualmente. Y continuando con el verso que te estoy platicando de David, quiero que veamos algo muy interesante. Dice que había 3 tipos de personas. En el que te leí, que es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice que había un grupo de personas que eran los que tenían problemas, había otro grupo de personas que eran los endeudados, y había otros que estaban descontentos. Y muchas personas se saben este grupo con otra versión, que es la Reina Valera, que dice que había afligidos, había endeudados y había gente amarga de espíritu. Y creo que tú y yo entramos en cualquiera de esos. Hemos estado, y si no hemos estado, vamos a estar en algún punto de nuestras vidas. Simplemente en la parte que dice que había hombres que tenían problemas, creo que tú y yo ahí entramos. ¿Y qué pasó con todo esto? Lo primero que yo veo es que David, al tener problemas, al sentir miedo, al sufrir persecución, lo primero que hizo fue correr a esa cueva. Después dice la Biblia que una vez que entró David, después vinieron sus hermanos, su padre y su demás familia. Después de que llegó esta parte de la familia, dice que se añadieron más hombres. Y yo me imagino que en ese momento, cuando David empezó a ver que él no solamente cambiaba, sino que su familia empezaba a cambiar, que los endeudados, los tristes eran cambiados porque se dejaban tratar por Dios, entendió que su lugar seguro siempre va a ser la presencia de Dios y siempre va a ser la mano de Dios. Yo creo que hasta ese punto donde él tenía que tomar la responsabilidad de esos 400 hombres, dijo, este es nuestro lugar seguro. Y lo que provocó David al ser el primero en acercarse a Dios es que su familia se acercara también a Dios, a sanar cosas que había heridas, a sanar a lo mejor algunos asuntos emocionales, a lo mejor a tratar algunos asuntos económicos, porque ahí menciona que había endeudados, no sé decir a qué grupo pertenecía la familia de David. Y quiero decirte otra cosa, y es que tú no fuiste diseñado para quedarte en la cueva.
La cueva solo es un momento. La cueva no es tu destino, pero sí es parte del camino. Y te quiero platicar la historia ahora de otra persona que entró en una cueva, pero que Dios hizo algo muy diferente que en el caso de David. Y esto viene en Primera de Reyes 19, del 9 en adelante. Y déjame te platico un poquito el contexto antes de empezar a leer donde quiero leer. Y es que es la historia del profeta Elías. Elías había hecho un chorro de prodigios, gracias a Dios. Había milagros en ese momento. Pero después de que pasó todo esto, una persona que se llama Jezabel le hizo, digamos, una amenaza. Le dio un ultimátum y Elías tuvo miedo y dice que del miedo se fue, se retiró de ahí y ahí comienzo a leer el 9 y dice: allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y Elías le contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres Dios. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero están buscándome para matarme. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y cuando le dice párate delante de mí, me imagino que Dios ya estaba ahí, por eso le estaba diciendo: ven y párate delante de mí. Luego dice que en ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías vuelve a contestar lo que anteriormente respondió, pero aquí la respuesta de Dios es totalmente diferente y le dice: anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Y aquí la historia es un poco diferente. Elías salió corriendo, se escondió porque tenía miedo. Traía por ahí una amenaza de muerte, lo estaban buscando para matarlo, pero obviamente el miedo lo orilló a que se escondiera o que se refugiara en una cueva. Pero el tiempo fue diferente. En el caso de David dice que duró buen tiempo, pero en el caso de Elías dice que ahí se quedó una noche. Y lo interesante de todo eso es que Dios lo dejó quedarse ahí una noche, el suficiente tiempo que a lo mejor Elías necesitaba. Pero Dios se acerca y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué sigues aquí? Básicamente esa era la pregunta. Y Elías le contesta, digamos que entre mentira y entre verdad. Elías estaba ahí porque lo querían matar, pero él empezó a decir: es que yo estoy muy preocupado porque yo sí quiero obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso y tus profetas han muerto y demás. Y hasta el final le dice: pero es que quieren matarme. Y creo que a veces tú y yo estamos en esa posición. Y es aceptable delante de Dios. Cuando tú y yo corremos a Dios, Dios está ahí presente y nos dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Y Dios lo hace en un intento de que nosotros expresemos todo lo que hay en nuestro corazón. Aunque tú puedas decir un montón de cosas que quizá no sean verdad, Dios las acepta y está ahí y te está diciendo: ok, sal de la cueva. Ya tu momento de quedarse en la cueva ya pasó. Ya forjé en ti lo que tenía que forjar. Cuando tú y yo nos escondemos en la presencia de Dios, lo hacemos porque tenemos problemas, porque hay deudas, porque hay problemas, hay situaciones, hay crisis, hay duelos que nos orillan de verdad como a refugiarnos. Pero aquí lo que podemos hacer tú y yo es: ¿en dónde nos refugiamos? Nos refugiamos en personas donde también presentan una cierta inestabilidad. A veces nos refugiamos en personas que están peor que nosotros. ¿Por qué? Solamente porque entendemos o hay una cierta conexión. Como a él está yendo de la fregada, a mí también. Estamos conectadas y creemos que nos pueden dar una cierta solución, pero a veces no nos las dan y nos van a dar muchas veces consejos que ni ellos siguen. Pero lo más seguro que podemos hacer tú y yo es correr y refugiarnos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la oración.
Un cierto tiempo quizá no entienda mucho, un cierto tiempo quizá no escuche audiblemente la presencia de Dios, quizá un cierto tiempo no entienda ni siquiera qué estoy leyendo en mi Biblia o pueda decir que no me está ayudando a lo que estoy viviendo, pero es un cierto tiempo, porque Dios está trabajando contigo al nivel de tus emociones, porque Dios está trabajando contigo tu liderazgo, porque Dios está trabajando contigo tu carácter, porque Dios está forjando en ti un corazón nuevo, está trabajando con Él, está trabajando con todo lo que a veces hemos batallado o hemos seguido arrastrando desde pequeños, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y en un punto Dios te va a decir: Rubén, ¿por qué sigues ahí? Rubén, ¿qué haces aquí en esta cueva? Ya hice yo, Dios, lo que tenía que hacer aquí. Ya trabajé contigo, ya sané esa herida, no te puedes quedar ahí. Y lo que me asombra de todo esto es que dice que hubo un terremoto, pero dice en el terremoto no estaba Dios, y luego dice que por ahí hubo un viento bien extraño, pero Dios no estaba en el viento, y luego dice que hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego, y después hubo un silencio. Y luego dice que cuando Elías ya escuchó que había silencio, salió y ahora sí tuvo un encuentro con Dios. Entonces lo que puedo entender y el cuadro que yo me imagino es que, como te dije en este verso, Dios siempre estaba enfrente. Y Dios está enfrente de nosotros y puede parecer en nuestra vida que hay vientos que van en contra de lo que un día ya Dios nos prometió. Hablamos de promesas hace algunas semanas, ¿verdad? Y puede haber vientos que parecieran que se oponen al plan de Dios en mi vida. Pareciera que ya ha pasado mucho tiempo, pareciera que estoy trabajando y remando, pero no encuentro la meta, no encuentro a dónde más remar. Es mar abierto, ya no veo a tierra, a dónde puedo llegar. Pareciera que todo se derrumba, como se derrumbaron las piedras en esta historia. Pareciera que hay un fuego que no me permite avanzar, que me abraza o que me quema y ya no puedo continuar. Pudiéramos verlo como una ansiedad, una desesperación en nuestras vidas. Pero después viene un silencio. Y yo creo que Elías, después de todo esto, dice que salió tapado, pero al frente yo me imagino que estaba Dios. Y por eso salió tapado, porque no podía ver a Dios, ¿verdad? Pero entonces Dios siempre estuvo ahí. Dios trabajó en ese tiempo en la cueva lo que tenía que trabajar con Elías, que en este tiempo era fortalecerlo, animarlo, ayudarle con ese miedo a poder enfrentarlo y decirle: yo estoy contigo, Elías. Pero lo que me sorprende y lo que creo que Dios hace contigo y conmigo es que al final de todo, al final del proceso de la cueva, de la crisis, del dolor, de muchas cosas, Dios lo que nos manda a hacer es lo siguiente. Lo mismo que le dice a Eliseo, y es: anda y regresa por el camino hasta el desierto de Damasco. Y ese era el camino que tenía que tomar Elías. Y quizá tú, en todo tu camino que ibas, hubo momentos duros, momentos difíciles, los que te platicaba, que nos orillaron a refugiarnos en distintas cosas, a buscar un escudo, una protección que no era Dios. Igual ya pudimos haber terminado buscando la presencia de Dios, pero en un punto Dios te va a decir: ¿estás listo? No digas que no eres capaz o que no estás listo para tener esa conversación con tal persona. Ahora sí, no digas que no estás listo para ir a atender tal reunión, tal evento, tal persona. No, ahora sí ya estás listo para poder perdonar. Ahora sí ya estás listo. Ve y regresa al camino en el que yo te había puesto. Y creo que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros, porque en el proceso Dios habla y nos dice: yo estoy contigo, yo voy a estar contigo, yo estoy delante de ti, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a ayudar. Y después de todo esto, regresa al camino. Es válido hacer esas paradas técnicas que necesitamos en nuestra vida, porque a veces, yo siempre lo he dicho, la monotonía, la vida va muy deprisa y a veces ya no sabemos ni dónde estamos. Y esto es bueno porque podemos correr con Dios una y otra vez. En el caso de David fueron 17 años. En el caso de Elías fue una noche. Entonces todos pasamos temporadas diferentes. Todos pasamos tiempos y procesos diferentes. Pero eso no significa que no vayamos a tener el trato de Dios. Tu proceso es muy diferente al de otra persona. Lo que a ti te pega, le pega a otra persona de diferente manera. No tenemos el mismo tiempo de sanidad. Si yo me corto y es más profunda que la de otra persona, igual no vamos a sanar yo primero que la otra persona, o al revés. Hay procesos de sanidad al cual yo no me puedo adelantar
al cual yo no puedo arrancarme y decir que estoy bien. Es válido decir, no estoy bien, no me encuentro bien, y ser honesto delante de Dios y delante de las personas también. Pero ¿sabes qué? Tu lugar seguro, tu refugio, tu salvación siempre va a estar en Dios. Y tú y yo podemos refugiarnos en su presencia. Quizá tú que estás viendo esto puedas conectar conmigo y decir, yo he corrido y no ha sido a Dios. La situación, la pandemia, la crisis me ha orillado a correr, la desilusión, el ver a lo mejor que no se hace lo que se había dicho y falsas promesas me han llevado a correr con un grupo, un círculo social que yo sé que yo antes decía que ellos estaban haciendo las cosas mal, o que yo entendía que estaban haciendo las cosas mal, pero mi plan B fue volver a correr con ellos. A lo mejor tú has caído y has corrido a un vicio, un hábito destructivo. Quizá tú has corrido a buscar amor en una persona donde no tenías que buscarlo. Quizá tu refugio han sido un montón de cosas que sabes que no te va a llevar a nada bueno. Pero déjame decirte que aún en esa cueva tú tienes la capacidad suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Este no es mi refugio, aquí no voy a estar, aquí no voy a superar las cosas, y Dios nos ha dado a ti y a mí la capacidad de volver a regresar a su presencia. Y no necesitas nada, no necesitas estar bien para poder ser aceptado y amado por Dios. No necesitas portarte bien o seguir lo que la religión dice para poder entrar a la presencia de Dios. Solamente se trata de tu corazón quebrantado y decidido a buscar a Dios. Entonces, si tú conectas conmigo y te sientes parte de estas personas, yo te invito a que me ayudes en esta oración. Y si tú sientes o estás en el punto que corriste hacia Dios, pero no es tu momento, Dios no te ha llamado todavía a salir, no te preocupes, es un proceso, vas a salir, vas a sanar. Dios está trabajando contigo el carácter, Dios está trabajando contigo al nivel de las emociones, pero esa cueva no es tu destino. En un punto, cuando tú corres a Dios, los primeros que te van a seguir va a ser tu familia. Entonces prácticamente estoy entendiendo que si nosotros corremos hacia Dios a buscar refugio, a buscar escudo y a buscar salvación, los que vienen después son nuestra familia. Pero luego, después de que lo hace nuestra familia, se suman personas. Entonces lo mejor que podemos hacer es correr a la presencia de Dios. Es correr a sus brazos, es tomar su mano que siempre está extendida para nosotros y decirle, Dios, yo no puedo. Estoy batallando mucho con tal problema, con tal situación. Tengo años arrastrando estos malos hábitos, esta manera de pensar, estos pensamientos de condenación, estos pensamientos de cualquier índole que tú le quieras poner, pero te necesito, ayúdame. Y entonces, cuando tú haces eso, déjame decirte que Dios empieza a trabajar contigo. ¿Cómo? No lo sé, porque las heridas sanan diferente. Tu proceso es diferente al mío, y Dios lo que hizo en mí no lo hace exactamente en ti, porque Dios tiene un trato especial contigo y Dios va a sanar lo que necesita sanar en ti. Entonces es un proceso, y ayúdame tú también a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu presencia. Hoy, Dios, decidimos y queremos correr a tu presencia, que es nuestro lugar seguro, que es nuestro lugar donde podemos encontrar crecimiento, perdón, sanidad, pero sobre todo podemos encontrar estabilidad. Dios, hoy reconocemos que tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres en quien podemos descansar, tú eres en quien nos podemos refugiar, Dios. Y Dios, te pedimos perdón si hemos corrido hacia otras cosas, hacia otras personas, hacia hábitos, Dios, que realmente no nos hacen bien. Pero hoy, Dios, queremos correr a tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que llenes nuestras vidas, que visites nuestras casas y que nos hagas entender que solamente en ti estamos seguros, que solamente tú puedes traer una sanidad, Señor, a nivel del alma, a nivel emocional y también a nivel físico. Y esto creemos, Dios, y no es algo que solamente creamos, sino que veremos en nuestra vida y será una realidad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué buen tema, la verdad. Gracias por inspirarnos, Rubén, por llenar nuestra vida. Y yo creo que es un tema que va a retar nuestra semana.
y que nos va a animar para estar una semana más en esta pandemia, pero contentos y gustosos. De verdad los invitamos a que se conecten a sus grupos Conexión. Ahorita termina nuestro servicio en línea, pero tenemos servicio presencial los domingos. Si quieres asistir, por favor, ponte en contacto con nosotros para que llenemos tu lugar, para que separemos tu lugar y puedas asistir sin ningún problema. Nos estamos cuidando, queremos seguirlos cuidando a ustedes y que el servicio en línea siga funcionando bien. De verdad, nos vemos la próxima semana. Les mandamos un gran abrazo y eso es todo. Nos vemos, amigos.